Venga, empezamos. Eso. Decía que hace 100 años fue la gripe de 1918, unos años más tarde la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, a comienzos de este siglo la caída de las Torres Gemelas y la crisis económica, y ahora es el coronavirus. Si para algo han servido estas cuatro crisis, fue primero para entender que había que tener un sistema sanitario sostenible. Si la Segunda Guerra Mundial sirvió para algo, fue para poner sobre la mesa la necesidad de crear un modelo estable y garantista de política y economía. Los atentados terroristas y la crisis económica nos dieron las primeras lecciones sobre la vulnerabilidad del sistema que habíamos creado, y ahora la crisis del coronavirus, que nos azota a todo, que está azotando a todo el mundo transversalmente, estamos expectantes para ver cómo termina, para ver cómo marcará un cambio de modelo, un cambio de tendencia a nivel global. Por eso hemos querido centrar el debate hoy en Europa, para abrir un poco la panorámica y ver que, aunque lo que más ha destacado últimamente en la prensa han sido los discursos de António Costa, el primer ministro portugués, y el discurso de González Pons, hay mucho más en la relación de España con la Unión Europea, en la relación que tiene Europa con los países del norte y los países del sur. Hoy tengo el lujo de presentar un panel con grandes expertos que han querido participar en esta iniciativa a pesar de ser muy pequeñita, que llevamos celebrando desde hace solamente 2 semanas, para intentar aclarar qué ocurre en el mundo y qué horizontes se nos presentan en los próximos meses, en los próximos años. Miguel Otero Iglesias es investigador del Real Instituto Elcano y profesor del IES School of Global Public Affairs. Beatriz Becerra es eurodiputada, psicóloga y escritora, y es miembro también del Comité Asesor del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes en Málaga. Pablo Rodríguez Suances es historiador y sociólogo, y ahora mismo corresponsal del Mundo en Bruselas. Y Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía en la Universidad del País Vasco. Bienvenidos a los cuatro. Junto a Fernando Pítaro vamos a tratar varios temas, pero por una mera cuestión de actualidad queremos empezar con Pablo Rodríguez Suances, porque esta mañana se ha publicado en El Mundo una entrevista con el ministro de Finanzas holandés, que si no me equivoco en el nombre es Joep Hoekstra, porque... Algo así. La semana pasada fue un poco el hombre del día al hablar en sus declaraciones por los coronabonos y la polémica que suscitó de Alemania y Holanda negándose a esta ayuda. Me gustaría comenzar con Pablo para que nos cuente un poco la intrahistoria de esta entrevista, que nos ponga un poco en contexto y después empezar arrancar un diálogo entre los cuatro. Pablo, cuando tú quieras. En los países del sur, en España, estamos muy acostumbrados en la última década a ponerle un rostro a los malos. Los conocemos bien. El exministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, tenemos al que fue ministro de Finanzas y comisario finlandés Olli Rehn, después el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y ahora el papel le ha correspondido a Wopke Hoekstra, o algo parecido, que es el ministro de Finanzas holandés. Holanda es desde hace mucho tiempo el país más duro, son los halcones fiscales, son los que en todo lo que a nivel europeo tiene que ver con presupuesto, rigidez, cumplimiento de reglas, margen fiscal, déficit, cumplimiento del pacto de estabilidad, son de lejos los más duros. Son los que más obstáculos están poniendo en temas como la unión bancaria, en un montón de temas. Ellos han asumido el papel que quizás en otro momento tuvo Alemania, a veces de forma coordinada, a veces uno hace de poli bueno y de poli malo dentro de la misma estrategia, pero desde hace tiempo se han convertido, por razones de política nacional y de política europea, en ese actor de ser los duros, los halcones. Lo han articulado, primero lo han llamado desde hace un año y pico la Liga Hanseática, recuperando el concepto de la Edad Moderna. Ahora en las negociaciones del marco financiero plurianual de la Unión Europea, que es su presupuesto para los siguientes 6 o 7 años, en vez de eso han cambiado un poco las alianzas y lo han llamado los Frugal Four, incluyendo a países como Austria, Suecia o Dinamarca, y están encantados con ese papel. Obedece a dinámicas de política nacional, porque hablando el otro día con el primer ministro holandés, él explica que
entiende que en países del sur, en España, en Italia, en Portugal, el hecho de no hablar de mutualización, el no hablar de eurobonos, genera un descontento profundo y genera incluso el escepticismo. La gente está muy frustrada y descontenta. Pero él te explica que es que en su país ocurre al contrario. El euroescepticismo, las posturas extremas, han crecido por el descontento, por los rescates, por la que consideran la mutualización, por la política del Banco Central Europeo. Hay países en los que esas decisiones influyen en la impresión, en la opinión pública y en el voto de la ciudadanía. Así que ahora tenemos otra vez que se han convertido un poco en los malos de la película. Y yo creo, jugando un poco abogado del diablo, en que hay una parte que con razón y otra que lo estamos exagerando. En España tenemos que tener claro una idea que a mí me gusta repetir. Europa no existe. Esa Europa que desde España vemos y repetimos, idolatramos, donde todo funciona bien, no hay corrupción, las políticas públicas son extraordinarias, los políticos son limpios, no hay ningún... Eso no existe. Nosotros arrastramos un trauma de la dictadura, incluso de mucho más atrás, y siempre hemos mirado a Europa con esperanza. Y le hemos puesto unas expectativas, hemos generado unas expectativas que son completamente irrealizables. Queremos que nos vigilen, que nos monitoricen, que nos den la última palabra, que si hacemos algo más nos corrijan, que enmienden la plana a nuestros políticos, que nos ayuden con dinero, que financien nuestras políticas públicas, que nos den fondos de cohesión, que escuchen nuestra voz, que no nos pidan austeridad. Hemos generado tal cantidad de expectativas que ante cualquier imprevisto, un rejón, ya sea en una orden de extradición de un político reclamado por la justicia española o ahora en la posibilidad de una respuesta más dura a la crisis económica, cuando no llega eso que hemos generado, esas expectativas que queremos, la frustración es muchísimo más grande. A mí me gusta también decir que Europa no puede ser, no es un sitio en el que solamente te puedes lamentar, no somos actores pasivos los españoles. Europa, si no la haces, te la hacen. O sea, que tienes que participar en su construcción y su diseño. Y los holandeses y los alemanes, en este caso, lo han hecho muchísimo mejor durante muchísimo tiempo. Se mueven mejor en las instituciones, se mueven mejor en los foros internacionales, ponen a personal más especializado, se coordinan de forma muchísimo mejor y el resultado es que muchas de las políticas que se deciden a nivel de la Unión Europea en Bruselas, en todas sus instituciones, tienen un toque holandés desproporcionado al tamaño de su economía o de su población. Entonces, ahora mismo su respuesta está siendo la tradicional. Ellos son escépticos, recelan de la mutualización y creen que la responsabilidad fiscal es el esquema. Creen que España y Italia no han hecho los deberes cuando han podido, no en 2010 y en 2012, sino en los últimos 4 o 5 años cuando se creía el 3% y España presumía de crecer muy por encima o al doble del crecimiento de la eurozona. Dice, bueno, ustedes han crecido mucho, pero en vez de hacer un colchón fiscal como hemos hecho nosotros, no están preparados. Y hay un componente político y hay otro de moralina indiscutible. Pero dicho eso, la Unión Europea también es un tablero de juego. Y ahora España y Portugal están jugando su papel. Y han visto que había un momento en la ciudadanía generalizada, que esto no es lo de 2008, 2010 o 2012, ni la crisis griega de 2015, que hay un apetito muchísimo más generalizado, que se entiende que las condiciones de esta crisis son diferentes y que hay que apretar. Y una de las formas de apretar es coger a un chivo expiatorio y lanzarse a por él. Lo que dijo el ministro Wopke Hoekstra en la reunión del ECOFIN fue tan burdo, tan exagerado, tan dramático y tan insensible. No, en realidad no lo fue. Fue inapropiado, quizás un poco no era el momento, pero no fue ni muchísimo menos como lo ha logrado presentar Portugal o como España lo ha presentado. ¿Por qué? Porque están aprovechando su oportunidad y hacen muy bien, porque esto forma parte del juego. Si otros países lo hacen y juegan con todas las armas, ¿por qué no vas a utilizar todo lo que tengas a tu disposición para generar este debate y acercar tus posiciones? Pero cuidado, porque el gran problema es la politización. La Unión Europea ha funcionado durante muchas décadas razonablemente bien, vamos a decirlo así, porque no había gran politización, porque se hacía a nivel técnico, a nivel de embajadores, de ministros, sin luz y taquígrafos. Y se ha avanzado hasta cierto punto. Hace unos años ha entrado la politización de lleno, con la crisis económica, los rescates y todo. Ha tenido una parte buena, has acercado a la ciudadanía todo lo que son los debates europeos, la proximidad, lo sienten como algo más cercano. Pero la politización implica exageración, fricción, ataques y mucha más, subir el tono a niveles en los que la Unión Europea no está nada acostumbrada. Por eso, ese lema, y con esto cierro, histórico en el que se ha sustentado y que todavía hay un paradigma que creemos, esa idea de Monnet o de Schuman de que la Unión Europea crece en las crisis y avanza en las crisis, ojo, porque quizás ya no es verdad. Mi tesis es que llevamos muchos años acumulando una serie de crisis, las que has enumerado tú, la económica, la de deuda, la de refugiados,
Brexit, todas ellas que no se han arreglado, no han hecho unos cimientos más fuertes de la Unión Europea. Al revés, los han debilitado y han generado mucha animadversión. Así que ahora, cuando estamos metiendo todas estas píldoras, cuando cargamos contra otros países, es un arma, es legítima, pero ten mucho cuidado, porque cuando una ciudadanía como la española, que no está preparada para un debate maduro sobre europeísmo, que siempre lo ha visto sin fisuras, sin críticas, que no ha tenido ningún partido político, intelectuales ni nadie que criticara a la Unión Europea, que pusiera dudas o nada, cuando no has generado esa base para más matices, colores y grises, todo es blanco o negro y se puede volver contra ti. Miguel, me voy contigo porque también hace 3 días publicaste un artículo en Político y hablando un poco también de lo que ha dicho Pablo, de esa diferencia norte-sur y era original tu planteamiento porque lo hacías desde una dicotomía norte-sur con argumentos pro-norte y argumentos pro-sur. ¿Tu audio, Miguel? ¿Ahora sí? Ahora. Sí. Ahora sí. Vale. Buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que, bueno, era un diálogo interno que tengo porque yo, pues eso, nací y me crié en Suiza de padres gallegos y lógicamente Pablo estaba ahora explicando lo duros que son los holandeses. Yo estoy seguro que si los suizos fuesen parte de la Unión Europea serían todavía más duros que los holandeses. Por muchas razones, pero la disciplina fiscal, el que las cuentas cuadren y el que al final hay que prepararse para lo peor y por lo tanto hay que planificar, etcétera, pues está muy asumido lógicamente en la cultura suiza y yo me crié en esa cultura, pero también lógicamente soy español e entiendo también pues la problemática desde el punto de vista de España y yo creo que bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ha dicho Pablo y podemos discutirlas después. Pero yo creo que sí, lo de las falsas expectativas y sobre todo también el hecho de que al final tienes que ser más proactivo en Europa, tienes que hacer más cosas, ¿no? Si eres pasivo durante mucho tiempo, cuando viene una crisis, pues no tienes capacidad ni de sentar la agenda, ni de marcar la agenda, ni tampoco pues en algún momento pues tener más presión y tener a la gente en los momentos clave donde se toman las decisiones, ¿no? No solamente a nivel ya de jefes de Estado y de Gobierno, sino a nivel técnico, ¿no? Y ahí creo que España todavía es muy europeísta, pero Pablo y yo lo hemos hablado muchísimas veces. Creo que en muchos casos todavía necesitamos ser más proactivos en los debates europeos, en Bruselas en concreto, ¿no? Pero después está el tema, yo creo que también cultural, y lo indicaba un poco en el artículo. La solidaridad en el norte es muy diferente quizás que en el sur. La solidaridad en el norte, bajo concepciones que se podrían calificar como de ordoliberales, pues se basa sobre todo en el principio de autosuficiencia. Cuando tú le pides dinero a alguien, lo primero que se hace, lógicamente, es pensar ¿por qué? ¿Por qué tienes que pedirle dinero? ¿Y cómo se hace? Que es el siguiente pensamiento es ¿cómo se hace para que no vuelva a pedir dinero? Y entonces, bueno, ya entramos ahí en la moralidad, ¿no? Y el bueno, pues no me des pescado, pero enséñame a pescar, ¿no? Y el hecho de que, bueno, de que tú tienes que valerte por ti mismo. Y entonces, para valerte por ti mismo tienes que hacer ciertas cosas. Y por lo tanto, yo, si te ayudo, esa ayuda tiene que venir con cierta condicionalidad, ¿no? Y eso está muy grabado en las sociedades del norte. Un ejemplo, por ejemplo, el empleo de subsidio, ¿no? Si se cobra el paro. Si se cobra el paro en muchas de las sociedades del norte, tú tienes unas condiciones, tienes que hacer cierto entrenamiento, si no vas pierdes el dinero, tienes que buscar empleo en ciertas empresas, si no tienes cuños de esa, ¿no? Si no tienes el cuño de la empresa que fuiste allí a pedir dinero o algún justificante, pierdes el dinero. Si no coges un trabajo que te ofrecen porque no quieres cogerlo, pierdes el dinero. Hay ciertos bueno, pues condicionantes que hacen que al final la lógica siempre es la misma, que no vuelvas a tener que pedir dinero.
Entonces, yo creo que eso fue lo que chocó a mucha gente, que una crisis que se supone que es una crisis pues natural, ¿no? Es una catástrofe natural. Se podría ver como una catástrofe natural. Nadie tiene la culpa, y la población española ni italiana tiene la culpa de estar en la situación que están, y mucho también es cultural, porque nos besamos más, estamos más cercanos, ¿no? Vivimos más juntos. El otro día estaba mirando que había en España 700.000 hogares donde 3 generaciones viven juntas bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, claro, eso hace que te contagies mucho más. Y claro, dices, ¿por qué ahora tengo que pagar yo por esto, ¿no? ¿Y por qué el de arriba me impone una condicionalidad, sobre todo una condicionalidad macro, sobre pago de deudas, sobre temas estructurales que no tienen nada que ver realmente con la crisis y que se está muriendo de gente y que realmente tenemos que todos juntos intentar resolver el problema? Pero claro, la visión del norte es, sí, nosotros también tenemos muertos, sí, entendemos tus circunstancias, pero esto es deuda, habrá que pagarla en algún momento, y sobre todo, si en algún momento se plantea mutualizar la deuda, emitir deuda conjuntamente, tiene que haber ciertos mecanismos de control. Y entonces, si lo hacemos mal, si al final pues esto no se hace bien, pues como decía Pablo, yo tengo a mi población que lo que teme más es que sea una unión de transferencias, que permanentemente venga dinero del norte al sur. Y volvemos otra vez al tema de autosuficiencia. Yo tengo que conseguir que esos países del sur no vengan cada vez que hay una crisis, vengan otra vez porque necesitan dinero. Si en algún momento puedo convencer a mi gente que me voy a meter en una unión fiscal con estos países, tengo que hacer que estos países sean más resilientes y robustos, ¿no? Y no es fácil, y por eso entramos otra vez en la dinámica de las reformas estructurales y todo eso. Solamente una puntualización más sobre lo que decía Pablo de la politización. Completamente de acuerdo que la tenemos, pero bueno, cuando tienes una unión monetaria y quieres que sobreviva y empiezas a hablar de unión fiscal y de mutualizar deuda, etcétera, lógicamente entras ya en la dinámica de la politización. O sea, ya el método Monnet, ya olvídate de él, porque ya esto no es de los tecnócratas, esto ya no es incluso ni siquiera del BCE. El BCE no va a resolver esta crisis. O sea, el BCE puede tener la manguera y puede dar liquidez a corto plazo, pero después tener la resiliencia como sociedades para poder salir de esta crisis bien, que además Daniel y otros seguramente nos dirán cómo puede transformar nuestras sociedades. Para eso necesitas políticos, para eso necesitas política fiscal, y eso lógicamente politiza. Pero eso es normal en una comunidad política. En una comunidad política, lógicamente, hay tensiones, hay fricciones, hay tensiones enormes que las vemos en todos los países. Las tenemos en España por muchas razones, pero también está en Italia, está en Alemania, y una comunidad política tiene que saber lidiar con esas tensiones propias, porque al final la democracia no es un camino de rosas. Y si queremos algún día tener una democracia europea, un Parlamento Europeo con poder, pues lógicamente que va a haber tensiones y que va a haber discrepancias. Pero bueno, yo, para finalizar, la situación esta que estamos viviendo me parece que demuestra otra vez, igual que en la crisis del euro del 2012, etcétera, que estamos en una familia. Y muchas veces eres más duro con tu familiar que con el vecino. Si el vecino te pide dinero, a lo mejor le das el dinero, no le dices nada. Pero con un familiar le cantas los 40, le dices lo que piensas. Y eso a lo mejor muestra también que al final estamos unidos, ¿no? O sea, en todas nuestras familias, cuando pasa algo grave, muchas veces la reacción es, ¿pero por qué no hiciste eso? ¿Pero por qué nos metiste en este problema? Etcétera. Y después piensas, oye, vale, como vamos a tener que convivir, vamos a tener que resolverlo juntos. Y aquí, bueno, yo siempre digo que el euro es como meterse en una habitación y cerrar la habitación y tirar la llave. Y solo puedes tirarte por la ventana. Es difícil tirarse por la ventana. Y los franceses han tenido el debate, los italianos han tenido el debate. A lo mejor nosotros en algún momento tendremos el debate, pero yo creo que está claro que el coste de salirse del euro es enorme. Por lo tanto, pienso que al final se resolverá el tema dentro del mismo techo. Y lo dejo aquí.
Beatriz o Daniel, si queréis intervenir, a mí de Beatriz me aporta mucho su experiencia dentro del Europarlamento y a Daniel su visión cultural, de transformación cultural necesaria de la que están hablando Pablo y Miguel. Como queráis. Bueno, pues sí, ¿te parece? Empiezo yo porque está siendo muy difícil mantener la defensa a ultranza que los europeístas hacemos de Europa como la mejor circunstancia posible para vivir en el mundo actual y para enfrentarnos a los retos que tenemos. Está siendo muy difícil porque Pablo lo indicaba muy bien. Aquí tenemos el enorme problema de haber ido acumulando crisis tras crisis sin resolver a lo largo de estos últimos 12 años, ¿no? Mínimo, 12, 13 años. Y son crisis que han sido económicas y con carácter monetario, por supuesto, pero han sido crisis gravísimas que han afectado a toda la estructura, a toda la base de la Unión desde el punto de vista de marco legal y de valores, como ha sido la crisis de los refugiados, ha sido, por supuesto, que está sin resolver porque no ha habido una crisis, es una cuestión que se ha quedado ahí empantanada. Hemos tenido y seguimos teniendo el Brexit. Y, por supuesto, tenemos problemas a nivel interno en los distintos países con el ascenso de los populismos, con los golpes a la integridad territorial que ha habido en países como el nuestro, como en España. Y está todo empantanado. Y en medio de ese empantanamiento y con una legislatura recién comenzada, con un equipo recién formado y sin demasiado bien atados los machos, pues nos hemos encontrado con esto. Y esto, yo no diría que somos una familia, Miguel, somos una comunidad de vecinos con muchos egoísmos y muchas irresponsabilidades. Y eso es así, porque cuando nos va bien, particularmente lo que pasa en la comunidad, decimos, mira lo que hemos conseguido. Y cuando nos va mal, decimos, mira lo que nos han impuesto, ¿no? Y ese es un poco el caldo de cultivo en el que se produce este tremendo mazazo, que no es una catástrofe natural, es mucho peor. Porque un huracán, un terremoto, pues bueno, tiene un principio y un final, tiene un balance de víctimas, de daños y comienzas una reconstrucción sobre algo que manejas. Pero aquí lo que tenemos es un enorme túnel en el que no tenemos certezas, en el que nos movemos en una duda sobre a qué nos va a llevar. Tenemos algunas informaciones, pero estamos en un momento en el que es el mundo entero, la sociedad completa. Es una emergencia sanitaria global, pero es una emergencia social global. Y en ese momento lo que nos encontramos es una Unión Europea que ha sido o está siendo, y espero que corrija, muy débil y poco práctica y poco resolutiva en tres aspectos. Por un lado en el liderazgo, sin ninguna duda, por otro en el de la comunicación y por otro en el de las medidas. Y Europa, como indicaban Miguel y a Pablo antes, es cierto que acudimos siempre cuando hay que arreglar algo, ¿no? Parece que es cuando nos va mal en casa, acudimos al presidente de la comunidad de vecinos o al administrador para que nos arregle lo que no está funcionando. Pero la cuestión es que todos tenemos que contribuir a eso y tener una postura suficientemente solvente. En lo que me refería, y siendo breve acerca de esos tres aspectos, en lo que se refiere al liderazgo, creo que en este entorno de la emergencia del coronavirus hemos visto a un liderazgo europeo, si hablamos de la Comisión como liderazgo de la Unión Europea, que es mucho decir, que ha ido desde decirle a Grecia que son el escudo de Europa porque están reteniendo a los refugiados que entran porque Turquía ha abierto las puertas, a decir que los coronabonos son un eslogan, o después a lanzar un comunicado diciendo que alguien se está saltando las reglas europeas, sin mencionar que Hungría ha aprovechado la circunstancia sin poner nombre y apellidos al destinatario de ese mensaje. Esto es muy grave. Es muy grave porque si algo necesitamos en este momento de incertidumbre son certezas y liderazgo, sin ninguna duda. Y esto casa con un momento en el que emergen y se plantea una posición mucho más fuerte en los liderazgos nacionales, que al final los jefes de Estado y de Gobierno son los que toman las decisiones. Pero, a su vez, a nivel de comunicación, vemos que todo esto se trastoca porque ni hay capacidad
de operativizar las competencias propias que tiene la Unión desde el punto de vista de compras agregadas o de establecimiento de un marco de ayuda humanitaria exterior pero aplicada adentro, o incluso los principios de salud pública, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con uno de los, para mí, los instrumentos que mejor están funcionando y que más útiles son en este momento, como es el Servicio de Acción Exterior en lo que se refiere a la unidad de seguimiento de la desinformación. En todo esto, lo que nos encontramos es que la Unión Europea, por un lado, pretende seguir unos discursos, unas narrativas de tinte bélico bastante obsoleto y poco práctico en este sentido, como el que ha habido en Alemania o ha podido haber en España, por supuesto, en Francia, etcétera, pero a su vez pretende establecer su mayor valor, que es la cooperación y el esfuerzo común para conseguir resultados sin un discurso verdaderamente propio. Creo que más allá de lo que tiene que ver con esas decisiones que se tomen la semana que viene en el Consejo acerca de ese rescate, porque hay que llamarlo rescate, digo yo, habrá que llamarlo de alguna manera que se corresponda. Ahora el mecanismo que se pretende utilizar ya no es el MEDE, porque el MEDE es muy condicional, que es lo que exigían Alemania y Holanda, condicionalidad, no decían que no quisieran ayudar, sino que querían condiciones con bastante sentido, me parece a mí. Ahora le damos otro nombre, le ponemos otro carácter un poquito más manejable, pero en realidad estamos hablando de un préstamo que no va a solucionar nada. ¿En qué quiero concluir con esto? La Unión Europea, hoy por hoy, es absolutamente necesaria para que los países de Europa podamos salir adelante de esta situación, no solo desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, y no solo tampoco desde la parte económica, y es muy importante, sino por otro tema fundamental que quiero lanzar aquí, que me parece que no se habla de él lo suficiente, y es esa emergencia del orden social. Y en la emergencia de orden social, ¿en qué puede contribuir la Unión Europea desde ese marco fundamental, legal y de valores? En una postura absolutamente inequívoca acerca de la no discriminación, de la preservación de los derechos fundamentales, y tenemos en casa la primera muestra, y en otra cosa que igual suena un poquito raro, pero está en la esencia. Una emergencia de salud pública es una emergencia de salud integral, y la salud es física y mental. Tenemos una sociedad que está absolutamente abatida, está atemorizada, tiene incertidumbre, tiene dolor, tiene un duelo permanente, y la única manera que tenemos de afrontar eso es con medios, con recursos y con planes estratégicos insertos en todos los demás planes de emergencia que hagamos. La salud mental de Europa, la salud mental del mundo, pero estamos hablando ahora de Europa, será aquello que nos permita alcanzar un nivel de estabilidad suficiente como para afrontar la resolución de este reto, pero también de todos los demás que tenemos colgando y con los flecos. Daniel, cerramos este primer turno contigo y quería hacer mención también a una frase que has puesto hoy en el artículo que has publicado en La Vanguardia. Dice que me da la impresión de que quienes menos van a aprender de esta crisis son quienes lo tienen todo claro. Y la destaco porque, al hilo de lo que ha dicho Pablo, Miquel y Beatriz, estamos pidiendo a lo mejor demasiado si pedimos un cambio cultural a un país como España por las dinámicas internas y también en un contexto internacional por las dinámicas internacionales de Europa. Bueno, déjame comenzar agradeciendo a Pablo esa introducción que nos ha hecho tan rica, tan informativa sobre las distintas culturas políticas que hay en Europa. Yo me paso una semana al mes en Italia porque soy profesor en el Instituto Europeo de Florencia y convivo continuamente. Bueno, mi jefe es el antiguo primer ministro de Finlandia, por tanto, de alguna manera de la familia de los halcones, ¿no? Estoy rodeado de halcones por todos los lados. Pero estando de acuerdo agradeciéndote ese enfoque, yo creo que tengo una objeción contra la plantilla que hay detrás de tu exposición. Si me permites esto para que no parezca que estamos todos totalmente de acuerdo aquí, ¿no? Yo creo que es una plantilla muy nacional. Es una plantilla muy de Estado miembro, es decir, como si
como si Europa fuera un conjunto de Estados miembros, ¿no? Cuando yo creo que Europa es efectivamente un conjunto de Estados miembros, y eso se trasluce en las instituciones de la intergubernamentalidad, que las hay, y que han, por cierto, han adquirido, a mi juicio, desgraciadamente, más peso en los últimos años por razones que todos conocemos, pero también Europa tiene instituciones de la transnacionalidad, que son las más innovadoras, las que nos abren probablemente al mundo, a ese mundo nuevo, a esos cambios culturales, políticos que tenemos que realizar. Es decir, me parece que enfocar todo esto como estados contra estados, como si esto fuera un tablero de diplomacia tradicional, es un error. Es un error que, o sea, habría que sustituirlo por un esquema diferente, un esquema mucho más disruptivo, más rompedor, que es: aquí hay gente. Aquí hay gente que, por supuesto, tiene su carnet de identidad, tiene su pasaporte nacional, pero también tiene otras pertenencias, incluso tiene otras amenazas que le unen. En Europa hay 1,5 millones de trabajadores transnacionales o transfronterizos, perdón. Bueno, yo soy uno de ellos, en buena medida. Hay amenazas que no hacen distinciones entre los que están en un país y los que están en otro. Hay desafíos, hay un tema de escala, y es que para ciertos asuntos todos sabemos que Europa es una escala muy apropiada, para otros no, para otros es suficiente, pues es excesiva, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en una profunda transformación en el cual las escalas, los actores principales, los ámbitos de responsabilidad, incluso las instituciones están sometidas a un replanteamiento general. Y creo que eso es muy bueno aceptarlo, aceptar ese desafío y ponerse a trabajar en esa dirección, ¿no? Y ya veremos de ahí qué es lo que sale. A lo mejor resulta que las instituciones que tenemos resisten mucho más, porque en el fondo son mucho más apropiadas a los tiempos, o a lo mejor resulta que no, a lo mejor hay valores que tenemos que defender y hay otros que lo que tenemos que hacer es darles una nueva versión en unos entornos tecnológicos globales muy diferentes. Bueno, yo creo que estamos ante un cambio que nos exige abandonar la perspectiva de lo que Ulrich Beck llamaba los estados container, ¿no? La idea de que cada estado contiene todos los elementos necesarios y simplemente aquí lo que hay es un problema de agregación, ¿no? Yo creo que aquí hay algo más que agregación, hay deliberación, hay un elemento trans que es muy importante, ¿no? Bueno, pero yo pensaba hablar en otra dirección, pero Pablo me ha puesto este capote delante y no he podido dejar de entrar, y si discutimos sobre eso. Bueno, es decir, en el fondo aquí lo que tenemos que pensar es desde una perspectiva común. La perspectiva de gente, personas, ciudadanos, ciudadanas que estamos amenazadas, que tenemos oportunidades, a los que nos unen unos riesgos comunes en estos momentos de difícil identificación, aunque justo ahora tenemos uno que tiene que ver con un virus, pero hemos tenido un montón de riesgos. Hemos tenido el riesgo del terrorismo yihadista, tenemos el riesgo climático, por cierto, de la crisis climática, que habrá que hablar sobre esto también, y para lo cual Europa tiene una magnitud muy interesante, mucho más que lo que puede hacer un Estado, por ejemplo, o una comunidad autónoma o un pueblo, ¿no? Hemos tenido riesgos financieros, hemos tenido riesgos económicos. A este propósito, me parece también otro tema interesante para el debate, que es hablar de la simetría y asimetría de las distintas crisis. La crisis económica, financiera y del euro, las tres solapadas, fueron crisis muy asimétricas. Esta crisis es bastante más simétrica que las anteriores. Y eso hace que en estos momentos que yo no haría una foto fija de lo que tenemos ahora mismo, porque creo que estamos, por lo que a mí me llega, en medio de una negociación a muchísimas bandas, con muchísimos elementos a juego. Esto puede evolucionar en cualquier dirección. Y mi hipótesis es que, tal y como están las cosas, al final lo que habrá es un mix entre todas las soluciones posibles. Yo creo que no va a haber coronabonos, no lo veo realista. Creo que
es posible pensar en una intervención del Banco Central corrigiendo los errores de las primeras declaraciones de Lagarde, y creo que la intervención del Mecanismo Europeo de Solidaridad es más interesante de lo que alguno de los críticos federalistas dicen. Parece que es una manera indirecta de mutualización de la deuda. Pero termino con una consideración para no cerrar el tiempo a los que nos están viendo y a vosotros mismos para las réplicas o los debates posteriores, ¿no? A mí me preocupa que se vuelva a plantear en España y en Europa en general otra vez un fenómeno, el típico fenómeno de blaming Brussels, ¿no? De echarle la culpa a Bruselas, a más Bruselas, como si fuera algo de lo que sucede, ¿no? O sea, creo que hay que entender las razones de los halcones, o sea, hay que entender, esto suena un poco duro, pero hay que entender que la responsabilidad no es una mala idea. Lo que hay que hacer ver a esos halcones es que esta crisis, concretamente esta crisis, no tiene nada que ver con los mecanismos de condicionalidad de la deuda que se plantearon en la crisis de 2010, que tiene que ver con una crisis mucho más simétrica que la anterior. A mí me preocupa que esto se pueda, por un lado, yo creo que se va a cerrar bien, se va a cerrar en un mix de medidas que no serán una mutualización de la deuda, pero tampoco será un coronavirus, pero tampoco será una mera agregación de políticas nacionales, pero que se cierre con una narrativa que sería muy, muy triste, que es la narrativa de una polarización entre, por un lado, unos populistas que celebrarán el cierre de las fronteras que hemos tenido estos días e incluso desearán que se continúe, y lamentarán la ineficacia de Europa, al tiempo que, por cierto, pueden tener la tentación de celebrar la eficacia de los regímenes autoritarios. Y por otro lado, unos federalistas que soñarán con una salida por elevación, como siempre, sin tener en cuenta la real heterogeneidad de la Europa actual. Europa no será una nación, Europa no tendrá un demos, por tanto Europa no se va a construir por analogía como con los procesos de construcción nacional que se han ido verificando en sus Estados miembros, pero Europa tampoco va a ser una mera agregación de Estados. Y en ese hueco, en ese espacio, es lo que tenemos que explorar y para lo que tenemos que pensar categorías nuevas. Y yo creo que este maldito virus nos ofrece una oportunidad de pensar y sobre todo de configurar una voluntad política de avanzar en esta dirección. Pablo, no sé si por alusiones quieres rematar un poco. Por alusiones, cuando digo que Europa no existe, hay que decir que la Europa por la que ahora muchos ciudadanos del sur claman, se quejan, no existe, pero la sensación es que da la sensación de que sí querrían que existiera. No hay ahora mismo en Europa un proyecto federal. No hay nadie hablando de unos Estados Unidos de Europa. Sin embargo, los ciudadanos dan la impresión de que sí que tienen una serie de expectativas federales. Pues porque hacen esa analogía de la que habla Daniel con un Estado, a lo mejor, y con las competencias. Tú al gobierno central no le reclamas si el metro no funciona o tu calle tiene un bache. Y sin embargo, muchas veces le pedimos a las instituciones europeas y a la Unión Europea en su conjunto que solucione problemas para los que no tiene competencias, como cuestiones sanitarias o de fronteras, y otra serie de elementos. Así que es importante, efectivamente, a lo mejor teníamos que haber empezado definiendo qué es la Unión Europea y qué no es. Porque aunque parece algo de perogrullo, no conocemos los ciudadanos la Unión Europea, no sabemos distinguir ese factor, qué puede hacer o qué no puede hacer. No sabemos si son los Estados miembros más el Consejo, la Comisión, el Parlamento o el Banco Central Europeo. Nos quejamos de que son lentas y no reaccionan, pero tenemos una institución como el BCE, la más federal, la más independiente, que es la que puede en cuestión de días reaccionar porque no tiene que pedir permiso a ningún tipo de capitales. Entonces, es verdad que tenemos el problema de la sinécdoque, de que confundimos la parte por el todo y el todo por todas y cada una de sus partes. Y como no entendemos bien la ciudadanía, la Unión Europea, que es una mezcla de pereza por nuestra parte y también un fallo de diseño, porque durante mucho tiempo ha interesado
que la construcción fuera efectivamente sin luz y taquígrafos, porque era la única forma de que 6, 8, 15, 17 y luego 27 países se entiendan. Solo con una serie de embajadores que hablan el mismo idioma, no solo inglés y francés, que también, sino los mismos códigos y el mismo lenguaje, las mismas habitaciones, esa forma de entenderse que solo los que se dedican de esto durante décadas comparten. Cuando tratas de incorporar nuevas velocidades, chirría. Entonces, hay que tener claro también que la Unión Europea es una tensión constante. Es el método comunitario contra la fuerza intergubernamental. Las instituciones que quieren acoger poder, desarrollarse internamente y asumir responsabilidades, y los Estados miembros que se niegan y pelean completamente. Pensamos, como dices, como Bruselas como un todo. Se odian, se insultan, se hacen la zancadilla, se pelean unos contra otros, los funcionarios del Consejo con las de la Comisión, los diplomáticos contra la Comisión. Hay una lucha feroz porque aunque el proyecto es el mismo, la idea de fondo es la misma, la forma de ejecutarlo es muy diferente. Entonces, por ejemplo, es muy llamativa cuando hacía Beatriz referencia al liderazgo que tenemos ahora. Ahora tenemos al frente de la Comisión a Ursula von der Leyen y al frente del Consejo a Charles Michel. ¿Es casualidad que tengamos este perfil? No. ¿Qué pasa? Que antes teníamos a dos personajes como Jean-Claude Juncker y Donald Tusk. Dos pesos pesados, pensadores, con una idea de Europa clarísima, con experiencia de primeros ministros, con experiencia en Europa, luchando contra el comunismo al otro lado del telón de acero. O sea, con unas ideas muy fuertes que defendían en las reuniones, trataban de impulsar su agenda con gestos públicos. Los Estados miembros no querían esto, no querían a alguien que fuera independiente, no querían a alguien que no pudieran controlar. Entonces, una ministra de Defensa alemana con un perfil muy bajo y que nunca se va a salir de la línea es una buena opción. Un primer ministro como el de Bélgica, que depende mucho también de Francia, pero tiene el control de Holanda, era una buena opción. Así que todas las elecciones en este caso tienen una explicación. Entonces, yo creo que hay que asumir simplemente un par de cosas, que esta Europa de la que hablamos también nosotros, de la que estamos hablando ahora, de la ciudadanía, de las instituciones, ahora mismo está parada. Esa lucha de décadas de fricciones entre el método comunitario y lo intergubernamental, desde hace tiempo claramente tenemos a los países imponiendo. Esto no es antes de la ampliación de 2004, cuando había un proyecto muy claro y una idea, no es la idea de la Convención, no es la idea de después de la Constitución Europea que desemboca en esa cosa que es el Tratado de Lisboa. Estamos en una fase completamente diferente en que las instituciones pelean por ese poder, consiguen pequeñas parcelas. El Parlamento Europeo es hoy más poderoso que hace 5 años, que hace 10 y que hace 15, pero es una tensión constante. Entonces, solamente voy a dejar 3 ideas que a lo mejor van contra todo lo que nos hemos criado pensando, pero que yo creo que es hora de meter en el debate. Una, que la solución a los problemas no es siempre Europa. Intelectualmente no puede ser la respuesta a algo siempre más de lo mismo. Puede que haya ocasiones, y este es un buen ejemplo, en el que para hacer frente a una pandemia lo que tienes que hacer es ir contra la idea de Europa. Cerrar fronteras, no abrirlas, pedir a la gente que no se mueva en vez de que se mueva, cerrar la economía o ir contra el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la política de ayuda de Estado que hace para que tengamos un mercado único, respetable, donde pueda haber competencia. Todo eso lo hemos reventado para la supervivencia. Así que a lo mejor, por ejemplo, en esta crisis la respuesta no es más Europa, sino menos. El segundo desafío es que a lo mejor tenemos que aceptar que podemos haber tocado el tope generacional, que en esta generación no vamos más adelante, que hemos hecho todo lo que se podía hacer y que le tocará a la de nuestros hijos o de nuestros nietos seguir dando pasos, porque las tensiones entre estados son tan fuertes que probablemente seguro que estamos ahora mismo más cerca de una posible ruptura mayor, pensemos en Hungría sobre todo, que en una posible adhesión mayor, que es el tercer elemento. No solo a lo mejor tenemos el tope generacional de integración, sino que a lo mejor tenemos el tope incluso máximo de ampliación. Es posible que la Unión Europea, por lo menos en los 10, 15 o 20 próximos años, no aumente más. Y son 3 ideas que chocan contra esta idea que tenemos, con esta filosofía que tenemos dentro, de que la única solución es avanzar más y respetar el espíritu de los tratados, ¿no? Una unión cada vez más estrecha. Sobre... No sé si vamos a respetar el orden de antes o... No, por supuesto, ya... se puede intervenir. Como queráis. Señor moderador. Dale, adelante. Yo creo que está muy interesante el debate, con lo cual, mientras menos intervengamos nosotros, mejor. Así que, Daniel, dale para adelante si querés replicar la réplica. Yo pido palabra también. Bien lo que dice Pablo, ¿no? La idea
Vale, tomando pie en lo que dice Pablo de cierre de las fronteras, ¿no? La idea de esta de que a lo mejor la escala de medida de esto sean los estados. Yo discrepo profundamente, aunque comparto contigo, Pablo, la idea de que tenemos que tener paciencia histórica, que tenemos que limitar nuestras expectativas, que esto es un proceso muy lento, que nunca en la historia de la humanidad ha habido 27 o 28, ya no sé cuántos estados soberanos que han mutualizado sus recursos, su poder político. Esto es una novedad absoluta en la historia, y que hayamos conseguido en 80 años esto ya es muchísimo, ¿no? Por supuesto. Pero creo que estamos en un momento histórico muy concreto, justo ahora hablando de la crisis del coronavirus, en los que nos podemos llevar a engaño con el tema del Estado. Vivimos un momento estatal, claramente. Hay cierre de fronteras, hay mismo de garrafón, dinero por un tubo, incluso hay un formato de gestión de la crisis y de narrativa de la crisis muy clásico de lo que ha sido el Estado. Militares, expertos, poder centralizado, vertical, mando único. Esto nos puede llevar a un engaño de la percepción y a pensar que esto viene para quedarse. Esto es un momento nada más. Primero, las fronteras relevantes no son las fronteras entre los estados, las fronteras relevantes son las de nuestros domicilios o las de gente que ha ido a su segunda vivienda desde Madrid o desde otras ciudades de España. Esas son las fronteras relevantes, no las de los estados. Se podía haber abordado la crisis, hubiéramos tenido otros mecanismos, de tal manera que el cierre de fronteras hubiera sido superfluo, porque yo creo que es un cierre que realmente representa muy poco en el conjunto de todos los micromovimientos con los que nos podríamos contagiar los europeos, que estamos en otro sitio, no estamos atravesando fronteras. Por tanto, yo creo que el momento del Estado es un momento puramente pasajero, además es un momento que escenifica una soberanía, probablemente porque eso lanza un mensaje tranquilizador a la población, no lo sé, también sería muy cuestionable, porque yo creo que el lenguaje técnico que se ha adoptado estos días es un error categorial, y además es un error también incluso en la propia gestión de la crisis, porque empezó, por ejemplo, en España un debate pequeño, porque no se ha hecho, los distintos agentes no han querido entrar ahí al fondo, pero debate sobre el tema competencial. Esto se debe gestionar, esta crisis, de manera coordinada, de manera unificada, y yo creo que eso no lo pone en cuestión nadie. Ahora, la manera de coordinar, de realizar esa autoridad, tiene que ser convocando una conferencia de presidentes de comunidades autónomas y anunciando la víspera las medidas que teóricamente se iban a decidir en esa conferencia. ¿Por qué la sanidad queda, la sanidad es una competencia que está en las comunidades autónomas, e interior, que en el caso, yo vivo en Navarra, pero trabajo en Guipúzcoa, y por tanto estoy en sociedades autónomas que tienen una cierta capacidad en materia de interior, en el caso del País Vasco, una policía integral. ¿Por qué esa concentración? ¿Era necesario eso? En un Estado compuesto, tener competencias distribuidas no es una cuestión simplemente de soberanía, es una cuestión de capacidad. Yo creo que la policía municipal de mi pueblo tiene mucho mejor saber experto acerca de quién está en una necesidad, quién se puede mover, qué movimientos están justificados, no están justificados, que la legión, seguramente, ¿no? Entonces, yo creo que hubiéramos hecho mejor si hubiéramos respetado también el pluralismo institucional de este país y hubiéramos hecho una verdadera coordinación y no tanto una fórmula, y concluyo con esto, perdón que no haya estudiado tanto, que en el fondo me parece que es un revestir de estatalidad, de gran momento estatal, a lo que, repito, creo que solamente va a ser una etapa pasajera. Y me parece que, porque además es curioso lo que, sí, en la crisis del 2008-2010
nos podíamos quejar de que había demasiada intervención de Europa y que esa intervención de Europa fragilizó nuestras democracias porque nos puso unas condiciones, sobre todo a los países del sur, que en el fondo cuestionaban la legitimidad de la construcción de la legitimidad democrática. En estos momentos tenemos exactamente lo contrario. En estos momentos lo que yo creo que está echando de menos la gente, yo por lo menos, y el problema mismo que tenemos es que Europa no tenga instrumentos, no la voluntad, porque quien no tiene la voluntad son los estados, ciertos estados, como ha explicado Pablo muy bien. Que esto nos pille sin que Europa tenga instrumentos mancomunados para un problema que nos está afectando de una manera bastante simétrica. Creo que voy con Miguel y después... le pedido la palabra. Sí, ¿no? Dale. Bien, voy a intentar ser telegráfico, por puntos. Yo seguiré insistiendo, Beatriz, en que dentro de la Unión Monetaria estás en la familia. La comunidad de vecinos es la Unión Europea. Es diferente, porque en la Unión Monetaria tú puedes separarte de tu familia. Hay gente que se separa de la familia, es posible, pero es súper traumático. Yo creo que la analogía ahí está ahí, ¿no? La Unión Monetaria al final te obliga a que ahora el holandés, porque se le ha pegado, como decía Pablo, tanto, se siente mal. Ahora, yo nunca he visto a los holandeses sentirse tan mal como estos 4 días, de verdad. Muchísima gente me lo ha dicho. O sea, eso es un sentimiento de familia, que al final piensas, oye, yo tengo que convivir con esta gente y a lo mejor me pasa. Y creo que los holandeses piensan que se han pasado con las formas. Segundo punto, yo creo que el tema de crisis, creo que las crisis son el nuevo normal. O sea, y la Unión Europea creo que es ya campeona del mundo de crisis, lo sabéis. Ahora se acumulan, ahora vienen más rápido, son más intensas, pero, y no vamos a entrar en los debates, pero eso también creo que va acorde de la sociedad que estamos viviendo. Más rápida, más intensa, y por lo tanto hay más crisis. Yo creo que hay que convivir, casi la conllevancia con las crisis es importante. Tercero, el tema de la reacción de la Unión Europea, liderazgo, comunicación, medidas. Yo que intento ahora seguir los debates en los diferentes países, no solamente en la Unión Europea, pero también más allá, si mira uno al Reino Unido, si mira uno a Estados Unidos, o sea, ningún gobierno ha estado a la altura. Ningún gobierno. Incluso en sitios como Alemania hay una tensión entre los diferentes estados, etcétera. Nadie sabe realmente muy bien qué está pasando. O sea, esta es una crisis de tal envergadura que yo creo que, volvemos a lo de Pablo, es difícil pensar que una unión como la Unión Europea y una comisión, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pablo en cuanto al liderazgo y a lo mejor si tuviésemos a Jean-Claude Juncker lo haría mejor, pero yo creo que ya no es un tema de liderazgo, es un tema ya de capacidades o sea, yo he escrito sobre este tema, ¿no? O sea, el Fondo Monetario Internacional, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, a principios de febrero nos decían que esto iba a ser menor, que no iba a tener efectos económicos ni iba a tener efectos epidémicos. Entonces, claro, yo creo que es un tema de que nuestras sociedades en su conjunto no han sabido ver esto y están poco preparados. Yo creo que tenemos que a veces reconocer que a veces hay cosas que nos superan como sociedades, ¿no? Y después, Daniel, crisis asimétrica, no. Vamos a ponernos desde el lado de los del norte, ¿no? Acabo de mirar los números. Los muertos por millón de habitantes, en Italia 243, en España 234, en Holanda 87, en Alemania 15. Ya sé que a lo mejor los números están mal, que a lo mejor unos cuentan de una manera, otros de otra, que a lo mejor van a tener muchos más muertos porque en principio pues llegan más tarde al contagio, etcétera. Pero desde un punto de vista del norte todavía, y Pablo lo podrá confirmar, a mí lo que me dice la gente de la Comisión, la gente de Bruselas, etcétera, parece que el tema de que esto sea simétrico en el norte todavía no ha calado. Entonces estoy de acuerdo contigo en que hay que explicarle que esto es simétrico, pero por ahora los números y los muertos cantan. Es así de triste, pero yo creo que hay que darse cuenta de eso. Pero sí que es simétrica, Daniel,
en los efectos económicos que esto puede tener. Esto sí que puede ser muy simétrico, porque para un país como Holanda, que depende tanto del mercado único, que realmente se colapse todo su entorno económico aquí, pues lógicamente tiene unos efectos brutales, porque es de los países más abiertos, no solamente el entorno del mercado único europeo, el mundial. O sea, los números ahora mismo de Estados Unidos son alarmantes. Entonces, bueno, puede ser que esto sea solamente unos cuantos meses o no, pero si esto se extiende, para Holanda esto va a ser muy duro, y ahí yo creo que está el tema de mercado único y competencia desleal en lo fiscal. Y ahí yo creo que estos días también se le ha hecho bastante pupa a los holandeses con el tema de decirles, señores, ustedes se benefician mucho de esto y por lo tanto en el nuevo mundo que va a venir, que yo creo, a mí mi sensación es que va a haber unas tensiones importantes sociales y va a haber una deuda con la gente que está en el frente de la batalla ahora mismo, que son muchos médicos, pero también muchas enfermeras, muchos auxiliares, que son muchos transportistas. O sea, en la historia de la humanidad, cuando tú tienes un shock de este tipo, que lo siento, pero a nivel económico ahora mismo sí que es economía de guerra. ¿Por qué es economía de guerra? Tienes que centralizar porque tienes que saber cuántos recursos tienes y tienes que saber dónde tienes que poner estos recursos. Y si no centralizas, y esto me lleva un poco al siguiente punto, que es el tema de la coordinación. Yo, Daniel, estoy totalmente de acuerdo. En un sistema federal, el Estado lo que tiene que hacer, estamos de acuerdo, es coordinar y controlar, y nada más. Pero si no lo vienes haciendo durante tanto tiempo, es difícil que en una crisis como esta, ahora de repente empieces a coordinar y que los otros se dejen coordinar, que eso es lo que estamos, por lo menos yo lo que estoy viendo es que es difícil coordinar todo esto. Último punto, creo que es importante también ver que el Consejo Europeo es una institución europea. No es, como decía ya esto con Daniel, no es una agrupación de repente de diferentes líderes nacionales. El Consejo Europeo es una institución europea. Se podría incluso ver como un Senado europeo. Y creo que deberíamos, o sea, cuando se deciden cosas ahí, también es intergubernamental, pero es la Unión Europea, es europeo. Y muchas veces se pierde esto. Cierro este turno con Beatriz, porque me gustaría también empezar, intentar tocar un poco el plano económico que ha introducido Miguel. También quizá a raíz de la intervención que tuvo ayer Federico Steinberg en el encuentro con compañeros del Instituto Elcano, en el que hablaba de una deuda, igual que hablaba de una economía de guerra, hablaba también de una deuda de guerra. Porque el resultado económico que previó o que prevé Federico Steinberg es deudas del 200, del 250, del 300%. Entonces, claro, vamos a tener también que manejarnos en un escenario que hasta ahora no era concebible. Y quería, sigo con Beatriz, pero lo dejo para introducir quizá ese matiz y hablar del plano económico, porque quería cerrar con eso y con el planteamiento de nacionalismo, de populismos, con el ejemplo de Hungría y las perspectivas de expansión a otros países o cómo afectará eso a la dinámica internacional. Beatriz. Yo creo que es importante que no olvidemos en ningún momento cuando hablemos de la Unión Europea que estamos hablando de una epidemia mundial que va a dejar probablemente cientos de miles de muertos en la Unión Europea. Es decir, no es una crisis económica, no es una crisis del euro, no es un problema solamente de lo que va a venir después, como la segunda pandemia que va a ser el paro que va a asolar a un solar que había en ese sentido, ¿no? En lo que se refiere al empleo que no estaba recuperado ni estaba establecido. Estamos hablando de una verdadera catástrofe desde el punto de vista humano, social, económico e institucional, entre otras cosas porque está ocurriendo en un momento en el que la debilidad de esas instituciones hace que todavía sea más lesivo su falta de competencia a la hora de afrontarla y su falta de coordinación. Creo que cuando hablemos de
las medidas económicas o de cuánto apoyo financiero va a poner la Unión Europea y los países de la Unión a solventar el enorme agujero de esta catástrofe, tenemos que tener muy claro también que eso que anunciabas después, ¿no? Nacionalismo, populismo, con el caso de Hungría, lo que está ocurriendo en Hungría es una cuestión de ilegalidad. No es un problema de nacionalismo y populismo solo, es un problema de saltarse la ley, el marco legal europeo. Es un problema de arramplar con las estructuras, con la esencia básica que tenemos de normativa a la hora de comportarnos en términos de Estado de Derecho y de respeto a los derechos fundamentales. Creo que a veces los discursos en los que hemos estado metidos tantos años con el nacionalismo, el populismo que sigue ahí, que por supuesto que este es el mejor caldo de cultivo posible, este es el sueño húmedo de cualquier nacionalista populista. Este desastre es, en fin, ningún guionista nacionalista populista podría imaginar nada mejor para que se cumpliera, ¿no? Entonces, por eso digo que es esencial que la Unión Europea y sus instituciones, que como bien dice Miguel, el Consejo también es una institución. Otra cosa es que los poderes que ejerce estén completamente desmesurados, pero es una institución que tiene que entender que la Unión tiene que ejercer aquellas competencias que tiene y además tiene que utilizar sus fortalezas para hacer ese trabajo esencial que hay de, una vez que lo más duro de esta parte, como digo, de catástrofe humanitaria, porque lo es de alguna manera, una catástrofe sanitaria que es humana o no humanitaria, esos cimientos los tiene que poner con aquellos ámbitos en los que tiene competencia de verdad y en los que hay un nivel de integración a nivel europeo potente, ¿no? Y la operativización de esas competencias, insisto en lo que hemos dicho antes, la Unión Europea no ha sido capaz de hacer compras agregadas, que es lo más básico a la hora de acometer una emergencia integral. No ha sido capaz de establecer una operativa propia en los transportes, por ejemplo, ¿no? En cómo involucrar los transportes europeos para acometer esto. No ha sido capaz de establecer unas líneas que sí tienen la competencia, no en sanidad, pero sí en salud pública, de establecer cuáles son los principios bajo los cuales los sistemas sanitarios nacionales pueden operar. Y, como decíais antes, una de las fronteras es esencial. Es decir, la frontera exterior, la Unión Europea, claro que tenía que haber puesto en marcha ese primera medida, ¿no?, al respecto. Por lo tanto, insisto, me parece que en el momento que estamos, el peso que tiene en el perfil mundial de la tragedia Italia y España es insoslayable. Es decir, la Unión Europea ahora mismo para el mundo, desgraciadamente, es lo que está pasando en Italia y en España, y esperemos que los demás países sean capaces de manejarlo. Reino Unido ya no es Unión Europea, pero me parece que va en el camino, y Francia, pues vamos a ver porque tiene un problema muy grave. El turno lo tenéis el participante que quiera. Te lo cojo para la parte de economía rápido. Si tú hablas con los funcionarios de las instituciones europeas ahora, pero también en 2010, 2012 y 2014 y 2016, no son unos psicópatas de la austeridad que disfrutaran haciendo sufrir a los países del sur. Alguno habría, pero no era la norma, al revés. La mayoría y el espíritu general en las instituciones es más bien lo contrario. No son gente partidaria, son más... La norma general es mucho más expansiva que lo contrario. Pero su razonamiento era, somos 27. Si no hay unas reglas mínimas, esto no se tiene en pie. Y es verdad. De la misma manera que hay una parte de la teoría económica mainstream que durante mucho tiempo partió o hizo todas sus hipótesis con ideas de competencia perfecta, de mercados eficientes, homo economicus racional, hay una corriente opuesta que analiza los desafíos económicos de la Unión Europea y de todos sus países solo como si fuera un libro, y dicen, la receta adecuada ahora hubiera sido ajustes a 20 años, no a 10, sería una quita y otra cosa.
eso no es el mundo real, no es un mundo real donde hay votantes, donde hay parlamentos, donde hay políticos, hay ciudadanos e intereses que son completamente contrapuestos. Lo que es interesante es que ahora toda esa estructura, esas directrices económicas, ese pensamiento ya no está. Estamos haciendo un experimento a ese nivel que va a cambiar completamente, yo creo, la forma de entender la economía de la eurozona. De la misma manera que la política de los bancos centrales llevábamos viendo en revisión años porque sus ideas y asunciones básicas estaban en cuestión, compraban y compraban activos, hacían programas de quantitative easing y la inflación no sube y no sube y no sube, y eso les obligaba, es lo que el BCE había empezado en enero, ¿no? Una revisión de 10 meses en profundidad para ver cuál era esta nueva realidad. Lo mismo va a suceder a nivel económico. Cuando has reventado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y le has dicho a la gente no que pueda gastar, sino ha dicho, por favor, gastad todo lo que queráis, lo van a hacer. Y efectivamente, eso, la deuda pública te la va a disparar, los déficits te lo va a disparar. Y ya no vas a poder venir dentro de 6 meses o un año y pedir los mismos ajustes que estabas exigiendo. O sea que estamos ante una revolución en la forma de pensar, estamos introduciendo debates que estaban completamente fuera en la mesa política, dinero helicóptero, financiación directa a las familias, un montón de ideas que estaban en la periferia y que ahora están llegando al corazón. El segundo debate, únicamente, por hacer un poco una defensa de los holandeses y de los alemanes, esto no es 2010, 2012 y 2015, lo repito, y su forma de enfocarlo no tiene nada que ver. No solo en el debate público. Veíamos la portada del diario Bild, el más leído en Alemania hace 2 días, con una portada que decía «Italiani siamo con voi». No pedían la austeridad de entonces o la nacionalización, la privatización del Partenón o de islas griegas. Hemos visto el editorial de hoy del Spiegel, que sale los viernes, brutal, llamando cobarde a Alemania y a Angela Merkel por no ir a por los eurobonos e irresponsables. Un editorial durísimo de su editor en jefe. Nada que ver con lo que entienda. Yo he hablado estas semanas y estos días con el gobierno alemán, con el gobierno holandés al máximo nivel. La retórica es completamente diferente. No hay nada que ver a lo que era entonces. Se han aprobado las medidas en la Unión Europea tarde y mal, lentos. Siempre vamos lentos. Pero las medidas más extraordinarias que se han hecho nunca y se han hecho en cuestión de 2 o 3 semanas. Ha muerto el Pacto de Estabilidad, las reglas de Estado, se han movilizado fondos estructurales y de cohesión. Hoy han quitado los aranceles de material médico. Estamos movilizando el Fondo de Estabilidad Financiera de la Comisión para que emita hasta 100.000 millones en bonos con los que reasegurar el paro de los países. El Eurogrupo del martes quiere aprobar líneas de crédito que no son un rescate puro, es el mismo mecanismo, pero no llevan la condicionalidad macro que tuvieron que sufrir Irlanda, España, Chipre o desde luego Grecia. O sea, están reventando completamente las normas. Y los holandeses, han estado de acuerdo en todo, con más o menos reticencia, pero lo han apoyado. Ellos simplemente ahora están diciendo, no queremos eurobonos. No creemos que en este momento sea el instrumento adecuado y no creemos que tengamos que gastar toda la artillería en este mismo momento. Y desde luego están a favor de condicionalidad y otras ideas, pero no es que se estén negando completamente a la solidaridad. Y enlazando con el punto inicial, si a la Europa le pides tanto y le exiges tanto, y ahora en este momento de crisis, estados como España o Portugal lo ponen todo en el coronabono, en el eurobono, le dan tanta importancia a eso, ¿qué va a ocurrir? Que sus ciudadanos, con cualquier cosa que no sea eso, van a estar decepcionados, van a pensar que Europa está fracasando, que no hacen nada, que es insolidaria y que vamos a morir todos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la gestión porque las consecuencias se nos vuelven contra nosotros. Si queréis, voy yo también por la parte toda económica y después ya le dejamos a Daniel o a Beatriz. Empezamos por la deuda, ¿no? La deuda, y Pablo y yo hemos tenido discusiones sobre si esto es una guerra o no. Daniel veo que claramente dice que no, así que Daniel y Pablo en eso estáis de acuerdo. Pero desde el punto de vista, insisto, macro, esto es lo más parecido, vuelvo a repetir, lo más parecido a una guerra. Y hoy cuando fui al supermercado, cuando vi las filas de gente esperando para entrar en un supermercado con mascarillas puestas y separados un metro y medio uno de cada otro, separados de 1,5 metros, la verdad es que me dio sensación de guerra, ¿no? Sé que no es una guerra, sabemos que no es una guerra, nadie mata a nadie, pero la sensación, y en cuanto a la deuda, va a ser una deuda muy cercana
a la que vimos en guerras. Y normalmente en guerras la deuda importa muy poquito. Lo que importa es ganar la guerra. Son siglos y siglos de constante uso de todos los recursos posibles y endeudarse de soberanos que al final después tenían unas deudas enormes y tradicionalmente siempre se resolvía igual. Porque yo he ganado la deuda o bien la cancelo y si la pierdo, pues no puedo pagarte. Entonces, sabemos que muchos acreedores en la Edad Media, muchísimos acreedores privados tenían ese problema. Le daban dinero al soberano porque el soberano tenía que ir a la guerra y había que darle ese dinero porque si no ganaba la guerra, no podían sobrevivir. Entonces, el soberano tenía, si ganaba la guerra, en muchos casos decía, ya no la pago porque y tengo, lo que decía Daniel, una concentración de poder enorme, por lo tanto me puedo permitir de cancelar la deuda. O uso la inflación, que ese es el otro, uso la inflación para reducir esa deuda en el futuro, que eso podría ser una posibilidad y eso nos lleva ya a temas técnicos de contener todo lo que es el capital en tu país, de represión financiera, por así decirlo, y nos lleva también a un tema fiscal. ¿Quién va a pagar esa deuda? Y no sé cómo va a ser ni cuán de largo va a ser esta crisis, pero lo más normal, si es una crisis muy profunda, es que los que más tienen van a tener que pagar más. Porque hay una deuda con aquellos que han estado en la línea de batalla y han sacrificado sus vidas por el bien común. O sea, cambia la psicología de la sociedad completamente. De repente, pues los que se sienten muy seguros, que somos muchos de los que estamos aquí, porque al final nosotros podemos trabajar online. Yo voy a más o menos, me podrán bajar el sueldo, etcétera, pero yo voy a seguir cobrando. Pero hay mucha gente que va a perder su puesto de trabajo. Y esa gente al final son los que están en el frente de batalla, muchos de ellos. Si en algún momento se abre otra vez, los de la construcción, entonces la historia nos dice que ahí va a haber un ajuste fiscal y la justicia fiscal va a entrar. Ya sé que a veces es difícil pronunciar que va a haber una reforma del capitalismo, también lo escuchamos en el 2008, 2009, y al final se reformó muy poquito. Pero yo estoy con Pablo en que esto realmente lo veo, es una sacudida enorme en el pensamiento económico, pero también en cómo nos vertebramos como sociedades. Y yo creo que ahí pues, va a haber grandes transformaciones y pagar esa deuda al final va a ser un tema muy gordo que tenemos que lidiar después de la guerra, o sea, después de ganar la batalla al virus, pero que tiene unas connotaciones de economía política importantes. Yo a nivel anecdótico tengo a muchos amigos, algunos incluso en Suiza, que están trabajando en líneas de producción, que están trabajando todos los días, que tienen miedo de salir todos los días, tienen miedo de salir a los tranvías, pero están dando el callo y dicen que por primera vez sus jefes tienen una actitud diferente. Hay una actitud más de horizontalidad, de unión, de entendimiento del sacrificio que no habían escuchado hasta ahora. Esto a lo mejor puede desaparecer en 5 meses y todo el mundo se olvidó de todo. Pero si esto se prolonga el tiempo, creo que vamos a estar en una dimensión social muy diferente y le paso un poco la palabra ya a Daniel a ver lo que opina un poco de esto. Un apunte solamente. Le doy, Daniel, si te parece, el turno a Beatriz, porque creo que se tiene que despedir porque tiene una entrevista. Vale, ya voy yo luego. Sí. Sí, no, yo solamente me voy a despedir, quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo este encuentro y a mis compañeros con los que ha sido un placer compartir pantalla. Después de tanto tiempo sin vernos, esta circunstancia es un poco peculiar, pero es igualmente agradable. Y solamente deciros que desde el trabajo que estoy haciendo también con Latinoamérica, es fundamental para ellos el tener una visión de que Europa sigue inspirando y sigue teniendo una capacidad de acción resolutiva y ejemplar.
Yo les insisto mucho a todos ellos en que tienen que tomar la iniciativa, tienen que aprender de los errores, pero también tienen que aprender de los aciertos, ¿no? Y por eso creo que eso que nos pasa muy a menudo, que la gente fuera de Europa tiene mucho más claro lo que es Europa que los propios europeos. Y eso nos pasa especialmente en esta situación. Y yo creo que el mundo ha cambiado ya, va a seguir cambiando, pero hay una enorme cantidad de cosas buenas que tenemos encima de la mesa. Miguel acaba de señalar algunas. Yo creo que desde el punto de vista de la percepción, del aprecio y de la valoración de muchas de las cosas que tenemos, es algo que va a permanecer, o yo al menos espero que permanezca. Así que, sin más, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Daniel, vamos contigo y cerramos con... Adiós, Beatriz. Cuídate. Mira, yo sí insisto en la batalla por ciertos marcos mentales, por no aceptar unos y en cambio tratar de poner en valor otros, es porque me parece que los diagnósticos son muy importantes, ¿no? Los conceptos con los que designamos las cosas condicionan el tipo de acciones, el tipo de decisiones que luego vamos a tomar, ¿no? Por tanto, mi idea de no aceptar el concepto, la categoría de guerra para explicar esto, no es porque no haya muchas cosas que evidentemente se parecen a la guerra, sino porque creo que eso luego nos lleva a malas decisiones, ¿no? Bueno, un ejemplo para que pueda hacer que esto sea más claro. ¿Qué pasa en las guerras? En las guerras el valor principal es ganar al enemigo y lo que se sacrifica es la vida de la gente, la vida de los soldados, mientras que la economía sigue funcionando. A veces incluso esa economía funciona muy bien, como pudo ser el caso de la industria armamentística en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, sigue funcionando la economía, lo que queda subordinado a un fin patriótico, como ganar la guerra, es la vida de la gente. Ahora que estamos en un contexto completamente opuesto, ahora hemos decidido que se para la economía y el bien supremo que hay que proteger es la vida de la gente. La sanidad está por encima de la economía. Esto es completamente novedoso. Nunca, no creo que haya ningún precedente de una sociedad que se haya parado económicamente hablando. Incluso en periodos de guerra ha habido crisis, ha habido recesiones, ha habido inflaciones brutales, ha habido muchas cosas. Pero un parón deliberado, consciente, decidido, y además decidido, a mi juicio, también correctamente. Aunque, por cierto, aquí yo creo que, hablando de lo que comentaba antes del tema de la coordinación, cuando, por lo menos en las dos comunidades en las que yo estoy, cuando en Navarra una presidenta socialista, María Chivite, y en la Comunidad Autónoma Vasca, un lehendakari del PNV como Iñigo Urkullu, los dos coinciden en pedirle al gobierno de Sánchez que esa paralización de la economía se deje interpretar según las circunstancias de cada espacio y de cada territorio. Me parece que era una demanda bastante razonable. Bueno, esto es un paréntesis nada más. Por lo cual, primero, yo no aceptaría el marco categorial de la guerra, aunque se parezca mucho. Segundo, muchas de las recriminaciones que dijimos a Europa no está haciendo, Europa no es solidaria, Europa tal, son recriminaciones que en el fondo se dirigen a sus Estados miembros. No tanto a Europa. Precisamente lo que yo creo que estamos demandando ahora mismo es que para ciertos problemas, para otros no, pero para ciertos problemas, y me parece que este es uno de ellos, la escala adecuada de gestión tiene que ser modificada. Para arriba o para abajo. Por lo menos tiene que ser repensada, ¿no? Y no olvidemos que todo esto se da en un momento en el cual hay una campaña de desinformación del proyecto europeo. El otro día, en fin, a mí me daban ganas de llorar, pero también me daba un poco de risa, ¿no? Ver a los aviones chinos que llegan con máscaras. Hombre, yo hubiera preferido que los chinos nos hubieran mandado información correcta, en vez de mascarillas, ¿no? Hubiera sido mucho más interesante. O los cubanos ahora que nos
que vienen con sus médicos, fenomenal. Es decir, no hay que olvidar que países como China, como Cuba, como Rusia, como Estados Unidos, que ahora provisto también ha mandado no sé qué, están aprovechando una oportunidad geoestratégica para, en un caso, lavar su reputación, en otro caso, obtener una ventaja en la competición mundial, ¿no? En estas dos cosas son las que quería insistir. Juan, ¿me dejas solo una reacción de un minuto? Porque como Pablo en este tema está de acuerdo... hay que aprovechar. Daniel, no me has convencido. Porque hay una economía que está ahí, que está funcionando a tope. Seguramente tú también estés dando clase. Yo he estado dando clase toda la semana. Hay los transportistas, está el mundo agrario, está trabajando. O sea, yo creo que el símil sigue valiendo bastante. O sea, en el Blitz de Londres había mucha gente en casa que no podía salir. Mucha gente. Esa gente estaba esperando y había que proteger sus vidas. Entonces, yo creo que sí que hay, y ahora estamos con el tema de que hay que producir mascarillas, que hay que producir respiradores, hay que producir test. O sea, vamos a tener que dedicar recursos a una economía que se parece a una economía de guerra, en el sentido de que tienes que poner toda la capacidad que tienes como país para producir esas cosas que antes no las producías. ¿Vale? O sea, yo creo que se parecen muchísimo y al final la realidad es esa, ¿no? Y entonces necesitas un elemento de comunión como nación en este momento que tienes que normalmente es en guerras que lo desarrollas. Que es peligroso, que puede llevar a cierto sentimiento nacionalista o no, eso estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que sí que en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo, al final es la capacidad del Estado en producir esas cosas, ¿no? Y la capacidad del Estado que tiene también para crear unión frente a un desafío propio y que nos atañe a todos en España, por ejemplo, y sí, que si en Europa se pueden hacer muchas más cosas unidos, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que al final se me acerca mucho a una condición de guerra, por así decirlo. Incluso, lo último que acabas de decir, incluso de que haya potencias exteriores que estén aprovechando esto para ganar ¿no? responsabilidad, para usar esto como diplomacia pública, como relaciones públicas, para bueno, estamos justamente, eso también es propio de una situación bélica donde se aprovechan algunos para presentarse como grandes aliados. Solo sobre este debate en concreto. Yo solo te voy a dar una idea porque Miguel y yo llevamos discutiendo esto un par de semanas. Parte del debate se reforzó. Entrevisté a Timothy Garton-Ash hace unas semanas y la primera pregunta que le hice, esperando la respuesta que afortunadamente me dio, era que esto no es una guerra y que no deberíamos llamarlo guerra porque es peligroso. Que entendía él y entiendo yo el espíritu de solidaridad nacional o de solidaridad social que se quiere generar en este momento, pero hay que tener mucho cuidado porque las palabras importan y las decisiones tienen consecuencias. Y él recordaba qué ocurre cuando llamas guerra a cosa que literalmente no es una guerra, como el 11S, y las consecuencias que puede tener. Mi discrepancia es de fondo, porque entendiendo precisamente esa necesidad de generar un espíritu solidario y de sacrificio, podemos no darnos cuenta de las consecuencias, porque una guerra, lo único que importa es vencer, es ganar, porque lo que está en juego es tu supervivencia, como Estado, como país, como gobierno, como sociedad, y para ti lo más vital en ese caso es la supervivencia. Y para la supervivencia vale todo, absolutamente cualquier cosa. Nada es lo suficientemente grande para no ser sacrificado en el altar de ese bien mayor. Entonces, ahora tenemos en ese espíritu de comunión la idea de que quedarnos encerrados en casa y salir a las 8 a animar a nuestros médicos, eso es el espíritu de guerra. Eso no es el espíritu de guerra. Una guerra es una cosa donde muere mucha gente, donde los sacrificios son al máximo nivel, donde la censura del Estado a todo nivel está permitida,
donde el que discrepa o no respeta la guerra o las decisiones de su Estado es un traidor y puede ser encerrado o ajusticiado, donde el sacrificio en una guerra en el pasado ha sido enviar a generaciones, a cohortes enteras de jóvenes a morir en las trincheras por una serie de valores. Ahora lo pensamos como algo imposible, como inadmisible, porque la guerra para los europeos es algo lejano e inadmisible. Pero si de verdad esto le llamas una guerra y lo que importa es ganar, puedes requerir sacrificios extraordinarios. Y no vamos a enviar a lo mejor a jóvenes, a cohortes enteras de jóvenes a morir en las trincheras. Pero a lo mejor, ¿qué ocurre si un Estado considera o una sociedad entera considera que el sacrificio a pagar para no seguir encerrados, para ganar, es sacrificar a una generación o a una cohorte entera de ancianos? Porque no puedes ganar de otra manera. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque aunque pensamos que estamos a años luz, y afortunadamente yo también creo que estamos a años luz, cuando usas la dialéctica y creas esas cosas, no sabes nunca dónde vas a ser capaz de frenarla. Así que aunque nos parezca imposible, recordemos que han pasado cosas muy cercanas a nuestras fronteras que pensábamos imposibles y que están ocurriendo cosas muy imposibles que pensábamos impensables dentro de la propia Unión Europea, por cerrar con un día. Esto que dices tú, Pablo, me trae otra idea a la cabeza, la que he reflexionado bastante estos días de confinamiento, y es que en cuanto a la diferencia entre esta situación y las guerras, ¿no? En las guerras moría la gente joven, a esas cohortes que se enviaba al frente de batalla eran jóvenes. Ahora está muriendo sobre todo gente mayor. Es una diferencia también que nos tiene que hacer reflexionar y que también plantea muchos desafíos en cuanto a la distinta relación entre las generaciones y cómo la crisis climática es una crisis que afecta más a los jóvenes, mientras que esta crisis es una crisis más bien de la gente mayor, aunque eso no es verdad porque ambas están solapadas, en fin, hay mucho que no es el tema de este debate concretamente, ¿no? Un elemento que me parece importante subrayar es que esta vuelta del Estado en todo su esplendor keynesiano, que cierra fronteras, que militariza, que se verticaliza, me parece que es más simbólica que real. No solamente por lo que decía yo antes, ¿no?, de que las fronteras relevantes no son las fronteras de los estados, las fronteras relevantes son las fronteras domésticas, que son las principales fronteras, las fronteras domésticas y las fronteras de turismo y de desplazamientos, pero no las fronteras entre los estados. Además eso se podría haber, perfectamente se podría haber omitido esa decisión si hubiéramos tomado otras de otros. ¿No? Y sobre todo, el Estado que vuelve, este Estado que vuelve ahora aparentemente con su esplendor, es un Estado que sus tres recursos grandes, que son poder, dinero y conocimiento, los tiene compartidos ya y los tiene muy limitados. El poder, hace tiempo que el poder de los Estados en Europa es un poder mutualizado. Los Estados, yo llevo mucho tiempo sosteniendo esa tesis, los Estados miembros ya no son Estados soberanos, han sacrificado soberanía a cambio de conseguir esta configuración. Y a mí eso me parece que es muy, muy positivo, pero no vamos a volver al Estado westfaliano ni al Estado pre-Unión Europea en absoluto, ¿no? Segundo, dinero. El keynesianismo se soporta poco tiempo y el keynesianismo en un solo país es muy duro. Por eso estamos en Europa negociando mecanismos de financiación, fondo de estabilidad, etc., ¿no? Y tercero, el otro gran recurso del Estado moderno, que ha sido el conocimiento, ahora mismo está desbordado porque en la batalla contra este virus lo que hay es comunidades transnacionales de investigadores que están poniendo recursos en común. Por supuesto que ahora también luego la batalla de las patentes y la batalla de las medallas, y ya Trump está intentando quedarse con la vacuna y tal. Eso lo habrá, pero eso será sobre la base de una comunidad como es la ciencia, que es una comunidad de no nacionales, o de gente que tenemos una nación, pero que eso es un asunto secundario respecto de lo que realmente nos interesa, que es el conocimiento, y la verdad. La semana pasada tuvimos un workshop como este, similar, los profesores de mi departamento de Florencia, ahora un documento que lo haremos público
a principio de la semana que viene, y una de las cosas que proponemos es que Europa se construya como un hub del conocimiento, es decir, como un lugar donde se intercambia conocimiento también en relación con las crisis futuras, los riesgos, los mejores mecanismos, las mejores prácticas políticas. Yo creo que eso es, cuando pase este pequeño momento de keynesianismo y de gloria del Estado nacional, lo que vamos a volver es, a mi juicio, al momento de la deliberación colectiva para construir un espacio transnacional, a nivel europeo o de comunidad global. Pero lo que vuelve es lo común, vuelve la gobernanza global, no vuelve el Estado. Creo que eso nos engañaríamos si nos quedáramos ahí. Juan, si me dejas solo también 2 minutos, después ya cerramos. Yo creo que para responder un poco a algunas cosas, porque sobre todo Pablo lo puso de una manera muy dramática, que yo no quisiese que la gente pensase que abogo por llevar el Estado autoritario a ese extremo. ¿No? Esperemos que la gente no piense así. Pero sí que quería decir una cosa. Si no va a haber vacuna en los próximos 12 meses, nuestra realidad con el Estado va a ser muy diferente, muy diferente. Y va a haber que tomar decisiones difíciles, va a haber que cambiar hábitos con los que estamos acostumbrados, vamos a tener que ceder algunas, incluso a lo mejor en temas de privacidad, algunos datos al Estado, que al final, no sé si a lo mejor el marco de una guerra es el más adecuado. Yo siempre he dicho que es parecido a, espero que quede claro, pero es lo más parecido que hemos tenido con varias generaciones a circunstancias donde vamos a tener que cambiar algunas cosas que no nos gustan, pero que por el bien de la seguridad y por el bien de salvar vidas, pues vamos a tener que aceptar que a lo mejor hace 5 meses, 5 semanas o incluso hoy no estaríamos dispuestos a aceptar. Lo dejo ahí, pero es una realidad. El distanciamiento social, y yo creo que lo vemos en Asia, pero lo vemos en los debates que tenemos también ya en el Reino Unido y en Estados Unidos, el distanciamiento social, el usar tecnología y aplicaciones y datos de personas en cuanto a geolocalización, van a ser elementos que se van a introducir en nuestras sociedades, donde el papel del Estado y del aparato del Estado y de las instituciones del Estado, el Estado no concebido como algo externo a nosotros. Otra vez quiero acabar un poco con la visión quizás un poco más nórdica del Estado. El Estado empieza con nosotros, empieza con el individuo. Esa concepción del Estado, que a lo mejor en otras sociedades está más asimilada, pensemos en los finlandeses, pensemos en los daneses, seguramente los suizos, el Estado empieza por uno mismo y que ahí pues vamos a tener que tomar decisiones difíciles y vuelvo a repetirlo, no sé si el momento de guerra es el adecuado, pero se asemeja mucho porque Pablo, está muriendo gente, está muriendo mucha gente. No sé cuánta gente moría en la Guerra Civil Española cada día, pero me cuesta creer que eran 900 cada día. Por lo tanto, esto es un tema serio, muy serio, donde hay muchas vidas en juego y seguramente en el futuro, para salvar vidas, vamos a tener que hacer varios cambios en nuestras normas, y en nuestro marco legal y marco social en cuanto a la relación del individuo con el Estado y con las instituciones del Estado. Nada más. Juan, si me permitís una pregunta final como cierre, si te parece, después te dejo por si quieres hacer alguna última intervención, pero nos pasamos 10 minutos, pero valió mucho la pena porque este debate fue interesantísimo en los acuerdos y en las disidencias de cada uno de los ponentes, me pareció muy enriquecedor. Yo lo que les quería preguntar, apelando a su capacidad de síntesis, es ¿qué narrativa imaginan que se va a imponer
rescato algunas pequeñas frases de las intervenciones de cada uno. Miguel habló de que las crisis son la nueva normalidad. Pablo nos hacía ver que esa Europa idealizada no existe. Daniel nos hablaba de que el momento estatal forma parte de un paréntesis histórico que va a pasar y hay que repensar qué es lo que viene. Y Beatriz nos hablaba de ese enorme túnel en el cual había una emergencia de orden social que atender. Entonces yo digo, ¿cuál es, ustedes creen que será esa nueva narrativa en las cuales vamos a estar inmersos una vez que esto pase? Yo creo que debería empezar el periodista. El periodista está sobrepasado. No lo tengo claro. No. Los dos debates que he visto, las dos tesis contrapuestas que tenemos, es que esto lo va a cambiar todo o que en realidad esto no lo va a cambiar demasiado. El lado del instinto me llega a pensar que esto lo cambia todo. La visión más analítica me llega a pensar que quizás no sea para tanto. Voy a hacer lo que hace un buen periodista, que es esconderse detrás de las opiniones de personas más listas. Y Timothy Garton-Ash, en la última pregunta que le hice en la entrevista hace un par de semanas, cuando le preguntaba precisamente, oiga, usted que tiene una visión de la historia tan grande y tan clara, ¿qué es esto? Entonces él decía, dice, si usted se acuerda, después del 11 de septiembre, pensábamos que lo que iba a ocurrir nos iba a cambiar nuestra vida diaria y a todos o a cada uno de nosotros durante los 40 o 50 años posteriores. Si lo miramos hoy, quizás no lo vemos con tanta claridad. Dijimos, ha sido muy importante, pero no ha sido tan grande. Y de hecho, es posible, decía, que mirando desde dentro de 20 o 30 años hacia el pasado, quizás la crisis financiera de 2008 y los cambios generados durante 10 años sean más grandes que los cambios generados después del 11 de septiembre. No estoy seguro, pero la premisa. Y él sostenía, esta gran pandemia va a pasar a los libros de historia, pero no como capítulo propio, sino probablemente en un epígrafe dentro del capítulo del auge de China en el mundo. La pandemia de la crisis de la gripe de 1918, que causó millones de muertos y una devastación global, está en los libros de historia, pero no es el capítulo de los libros de historia. Quiero pensar que probablemente sea algo parecido, que son más bien las decisiones y cómo configuremos ahora los que nos vayan a permitir encuadrar en esta dimensión histórica de la que hablaba Daniel. Pero quizás no sea el cambio gigantesco que desde dentro ahora, con la presión de estar encerrados y de 1000 personas muriendo en nuestro país cada día, podemos tener la sensación que es. Yo diría que esta crisis del coronavirus es un capítulo más de una cadena de crisis que en los 20 años que llevamos del siglo XXI hemos ido padeciendo y que nos han lanzado mensajes similares en el fondo, aunque con matices, con pequeños matices, ¿no? Esta crisis, coincido con Pablo, yo creo que esta crisis pasará, la resolveremos bien, hay una gran capacidad de conocimiento en la comunidad científica internacional, incluso la organización, las instituciones políticas, etcétera, pasará, pero lo que no va a pasar es lo que se nos viene presentando a los ojos desde hace más o menos 20 años, y es que tenemos que transitar hacia un mundo más sostenible, un mundo con mayor incertidumbre, donde efectivamente la crisis es la nueva normalidad y donde tenemos que pensarnos menos como sujetos autosuficientes y vulnerables y más como miembros de un espacio común, de un mundo común. Yo creo que lo que después de este momento, después de esta crisis, que ha sido y va a ser muy protagonizada por los estados, viene es la exigencia de gestionar lo común. Viene el mundo común, el mundo de los bienes comunes y de las amenazas comunes. Miguel, para cerrar. Sí, estoy en desacuerdo con Pablo y con Daniel, para darle un poquito más de salsa aquí un poco en cuanto a que esto va a ser corto. Mi sensación es que no.
Estoy de acuerdo con Daniel ahora con el tema de que el bien común, los bienes comunes, la colectividad va a ser más importante, yo creo, que en el día de mañana. Y no nos olvidemos de que experiencias traumáticas, aunque sean cortas, te quedan ahí en tu psicología, en tu forma de ser. Y yo creo que esto es un trauma para nosotros. Es un trauma es un shock, es un trauma duro, y yo creo que va a dejar secuelas seguro. Yo nunca he pensado que iba a vivir en un mundo donde no hay fútbol. Donde no hay fútbol. Donde no se juega al fútbol. O sea, ¿no? es tremendo, ¿no? O sea, solamente para darle un toque de humor, pero también no va a haber ni Eurocopa, no va a haber Olimpiadas. O sea, cuando yo leía los libros de historia, solamente, perdonad, pero voy otra vez a mi argumento. Solo leía que no había Olimpiadas o no había mundiales porque había una guerra. Si no, no se explicaba por qué no iba a haber unas Olimpiadas o unos mundiales. Y por lo tanto, yo creo que esto sí que va a quedar en el imaginario colectivo. En el imaginario colectivo, en los próximos años, incluso décadas, se lo contaremos, hablaremos muchísimo. Cuando nos volvamos a ver con nuestros amigos, aunque sea el próximo mes, recordaremos esto muchísimo. Y creo que va a quedar en el imaginario colectivo. Por lo tanto, va a tener efectos económicos, sociales, psicológicos mayores de los que creo que piensan ahora mismo Daniel y Pablo. Personalmente también creo que quedará sobre todo en el psicológico. De hecho, el ejemplo más reciente quizás son las Torres Gemelas. En los atentados de 2001 dejaron un shock en Estados Unidos que podemos decir prácticamente que no se ha recuperado tampoco el espíritu que había antes del 11S. Tenemos que cerrar porque el tiempo se nos acaba, pero no porque queramos. Y la verdad es que me quedo con un montón de conceptos aquí. Tengo un mosaico aquí de palabras, de términos, de conceptos. Y me dejo fuera un poquito profundizar en el reto democrático con Hungría, un poquito de Rusia, hablar de Estados Unidos. Pero bueno, como la crisis va a ser un poquito más larga de lo normal, quizá en una semana nos veamos de nuevo, si queréis, y vayamos haciendo el tracking de todo. Yo desde aquí me despido, doy las gracias a los tres, a Beatriz, que se ha tenido que ir antes por una entrevista, y de verdad que gracias porque creo que ha sido de los mejores coloquios que hemos tenido, sin ninguna duda, por el nivel, por la discrepancia sana, y por la calidad de las aportaciones de todos. Así que, si queréis decir algo más, lo que queráis, y cuando os aburráis o tengáis ganas de charlar una horita y media, montamos otro rápidamente. Sin más, Pablo, Miguel, Daniel, Fernando, muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos están viendo. Un placer. Un placer, gracias por montarlo. A vosotros. Un abrazo y hasta la próxima discrepancia. Gracias a todos. Adiós. Gracias, Daniel. Chao, Daniel. Chao, Pablo. Chao. Chao.